Hola, bienvenidos a un nuevo programa de las cosas del comer. En anteriores ediciones hemos hablado de la vivienda, hemos hablado de la energía nuclear, hemos hablado de los autónomos. ¿Y qué tienen en común todos esos sectores de la sociedad española? Pues que tienen problemas por la acción del gobierno que tenemos en la actualidad. Hoy vamos a traer al programa a otro sector muy necesario para la sociedad española, que también tiene muchos problemas debido a leyes que son técnicamente más que discutibles y que están provocando un gran perjuicio a los profesionales que las sufren. Nos referimos a los veterinarios. Si usted tiene mascota, perro, gato o cualquier animal de otra índole, habrá podido conocer el problema que tenemos con el suministro de los antibióticos por un reglamento que ha aprobado el gobierno. Y no es un tema menor, puesto que en España, según los datos oficiales, tenemos más de 9 millones de perros censados en los domicilios y 5 millones de gatos. Eso hace un total aproximado de un 40% de hogares españoles que tienen animales. Y si usted es uno de esos hogares, tiene perro o gato, seguramente su mascota será más que su mascota, será como su hijo y por tanto seguramente también querrá lo mejor para su animal. Pues el problema es que los veterinarios no le pueden dar lo mejor a su animal porque se ha aprobado un protocolo que se lo impide, y lo vamos a ir viendo mucho más detenidamente con el siguiente resumen de prensa que, como siempre, traemos a antena. La primera de las noticias, ahí la tienen. Así subirá la factura del veterinario con la nueva ley de antibióticos del gobierno. Este Real Decreto o este protocolo aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez obliga a los veterinarios a trabajar de una forma concreta a la hora de administrar antibióticos. Eso supone un incremento de costes y el incremento de costes lo va a pagar el dueño del animal, aparte de el riesgo para la propia vida del animal, como vemos en la siguiente noticia, ese riesgo para la vida que supone este protocolo. En la siguiente noticia, ahí lo podemos ver. Selva, la primera mascota muerta por la ley de antibióticos del gobierno. Una perrita, una Jack Russell, preciosa por cierto, que sufrió la mordedura de otro perro y necesitó antibióticos, y por culpa de este protocolo no se le pudo suministrar el antibiótico que necesitaba y, por desgracia, Selva murió. Más asuntos relacionados con esta ley. Así es como el Ministerio de Planas acabará con las colonias felinas y, de paso, con tu perro. Claro, es que esto también tiene afectación a los gatos callejeros, a esas colonias felinas que son mantenidas, que son atendidas por voluntarios, que tienen su carné del ayuntamiento correspondiente para ser, en fin, para ocuparse de esas colonias, para darles de comer. Es una actividad que está regulada en los ayuntamientos. Bueno, pues esta ley también tiene su afectación a algo tan necesario como atender a esos gatetes, si se me permite la expresión, a esos queridos gatos que andan por la calle y que, bueno, pues van a sufrir también con estas leyes que hace el gobierno. Más asuntos, más noticias. Los veterinarios alertan del fracaso de la ley animalista. Los abandonos no cesan. Es otra de las derivadas que vamos a analizar con nuestro invitado. Se cumple ya un año de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal y eso ha provocado que, por el aumento de costes en la atención veterinaria, pues por desgracia muchas personas que tienen mascotas no puedan seguir manteniéndolas, y de ahí el incremento en los abandonos de animales, algo que se suponía que esta ley venía a combatir, venía a mejorar la vida de los animales. Para eso le pusieron ese bonito nombre de Ley de Bienestar Animal. Pues parece que los animales tienen menos bienestar porque, lógicamente, atacando a los veterinarios, muy mala salud le vamos a dar a los animales. Algo tan simple, parece mentira que en el gobierno no lo comprendan. Más asuntos de la actualidad en relación al sector de los veterinarios. Más de 100 personas en lista de espera para abandonar a su perro en Murcia. Otra de las consecuencias relacionadas con la noticia anterior es eso: la gente no tiene dinero para mantener a sus animales y van a los centros de protección animal para intentar dejarlos allí. Por lo menos la parte buena es que aún hay gente que, gracias a Dios, no abandona a sus perros o a sus gatos en la puñetera calle, en una gasolinera, como es la imagen tan típica, sino que va a centros de protección animal para entregarlos y a ver si allí le encuentran otra familia que se pueda hacer cargo de ese animal. Y, por cierto, aprovechamos también, animamos a todos nuestros espectadores a que adopten animales que están en los refugios, porque bien que lo necesitan. Más asuntos de la actualidad. Ahí está. PACMA reprocha que la Ley de Bienestar Animal ha supuesto un enorme retroceso. Los que siguen mucho la actualidad política con respecto a PACMA pues tendrán una opinión fundamentada. En muchas ocasiones es cierto que este partido político es muy radical con el tema de los animales, pero ustedes fíjense cómo es sintomático o es significativo que un partido político que es tan tajante con sus, con sus postulados en relación a los animales, hasta ellos, que son tan animalistas, valoran mal la Ley de Bienestar Animal. Por tanto,
algo mal se ha tenido que hacer con esta ley que, por cierto, fue redactada por un señor que no es veterinario, que no es biólogo, sino que simplemente estudió la carrera de Bellas Artes, que es muy digno, pero es muy incompetente para la materia, y que después tenía o abrió un restaurante vegano. Eso sí, era muy amigo de Pablo Iglesias y por eso le enchufaron como director de Bienestar Animal en la anterior legislatura. Así que eso quizá explica el por qué esta ley es un auténtico despropósito. Lo vamos a comentar estos asuntos de la actualidad de la salud animal con alguien que nos enorgullece tener en Periodista Digital porque es una eminencia en el sector, porque sabe de la materia, porque nos va a ilustrar perfectamente de cuál es la problemática y porque es alguien de reconocido prestigio en su mundo profesional y no es otra persona que don Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid. Muchísimas gracias por el tiempo que nos va a dedicar. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, claro, esto de Presvet, que es como se llama, el famoso protocolo, yo intento más o menos explicarlo sin entrar en mucho detalle, porque como soy periodista y no veterinario, pues habiendo un experto en la mesa, creo que es mucho más pertinente que nos explique usted exactamente qué es Presvet y qué problemas está provocando, don Felipe. Pues mire, Presvet, en el argot veterinario, digamos, simpático, en la época de estudiantes, hay algo en la vida que no haces bien y se dice, esto no es ni un mal paso, ni un mal trote, ni un galope, es un mal paso que se da en la vida. Pues Presvet es eso, Presvet es un mal paso que ha dado la Administración para complicarnos la vida y de qué manera a los veterinarios a la hora de prescribir y tener una serie de repercusiones que, bueno, en definitiva, generar un problema, esto es lo que mejor define Presvet, generar un problema donde no había. Presvet es una herramienta informática que tienen que seguir ahora todos los veterinarios clínicos a la hora de suministrar o aplicar o recetar particularmente los antibióticos. Los antibióticos no solo a los animales de compañía, a todos los animales. El problema de Presvet es que es una herramienta, primero, tan compleja desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de gestión, que les lleva muchísimo tiempo a los veterinarios, que hay muchos veterinarios que han tenido que ir a un psiquiatra por los problemas que les da esta digamos, la aplicación de esto, porque claro, detrás de ello, luego lo comentaremos, pero detrás de no hacer las cosas hay un régimen de sanciones muy potente. Y esto asusta, y es lógico que asuste. Entonces, claro, hacen un sistema, digamos, tan encorsetado que al final el veterinario no puede hacer lo que científicamente y su experiencia le dice que hay que hacer. Y ahí vienen ya todos los problemas, de ahí se deriva ya todo. Porque al final, usted, si yo le receto yo no le puedo suministrar un antibiótico mientras dura, digamos, el proceso de enfermedad del animal, no puedo hacerlo, no me deja la herramienta tampoco, no me deja el Real Decreto, usted tiene que ir a la farmacia. Va a una farmacia, en esa farmacia no lo tienen porque no hay medicamentos veterinarios en las farmacias y además hay muy pocos. Entonces, va a una farmacia, estos son hechos que están ocurriendo en el día a día, Va a una farmacia, va a otra farmacia, es decir, hace una gincana por las farmacias, el hombre se va cada vez, digamos, sintiendo pues peor, pasa el tiempo, el animal sigue sin tratar y finalmente vuelve al veterinario y el veterinario le dice, oiga, por favor, aplíqueme usted ese medicamento. Claro, el veterinario dice, oye, que yo no puedo hacerlo, es que si el sistema Presvet no me deja hacerlo y además si lo hago me van a sancionar. Entonces, bueno, vaya usted al farmacéutico y que le diga, pero por escrito, que certifique que él no tiene eso, que no puede aplicarlo y que no lo puede resolver. O sea, en esa situación estamos. Ahora, mientras estaba esperando, me ha llamado un compañero de uno de los mejores hospitales veterinarios que hay en España. Y me dice, necesitaba un par de colirios con unos antibióticos determinados que no hay en veterinaria en España, no hay. Entonces, hasta ahora, ¿cómo se resolvía eso? Se resolvía con una receta que iba a suministrar un medicamento de humana, pero ahora no podemos hacerlo. Eso se hacía mucho, sobre todo en animales de compañía, no podemos hacerlo. Con lo cual, por ahí se encarece muchísimo el medicamento para el usuario, porque claro, yo qué sé, por decir algo, un determinado componente que en veterinaria vale 80, en farmacia vale 8, con el mismo componente, la misma fórmula, todo igual, ¿no? O sea que ahí tenemos un problema. Él finalmente escribe a los gestores de esta plataforma y dice, oye, tengo este problema y me gustaría, porque la ley lo permite, pedir este medicamento a
a Holanda, por ejemplo. Respuesta, pues bueno, en principio sí, pero a ver qué cantidades, a ver no sé qué cantidades. Holanda, como cualquier país, no va a exportar, digamos, lo que es una cantidad para 3 dosis de un animal pequeño, sino que son, claro, cantidades grandes. Dice, no, pues si es para cantidades grandes, no, eso es prohibido. Es decir, fíjese lo que he contado. Es decir, primero, el animal o los animales están sin tratar. Hago una petición, en este caso, al Ministerio de Agricultura, al gestor de Presvet, para que me diga inicialmente, bueno, inicialmente puede ser, pero a ver qué cantidades y tal. Le digo, oye, mira, lo que me permiten, es que menos no me permiten. Pues eso, imposible. Claro, ahora tienen que hacer un recurso, digamos, a ver si les dicen que sí. Es un desquicie que no tiene, o sea, la palabra que mejor define a Presvet es inviable. Es inviable, ya, es inviable. Deduzco, por tanto, que esta burocratización absurda de la salud animal, como hemos visto en el caso de Selva, de esa perrita Jack Russell que murió en Galicia, creo recordar que fue, es absurdo, porque si un animal, un perro o un gato, necesita con urgencia un antibiótico, el cumplir todo este procedimiento burocrático puede hacer que en un caso de sepsis, como fue el caso de Selva, el animal fallezca, ¿no? Claro, pero hay más, o sea, hay más situaciones ahí que se están dando en el día a día. Otra situación es la siguiente. Se establece, por esta normativa, que el veterinario, a la hora de prescribir, tiene que, digamos, seguir estrictamente lo que son las fichas técnicas, como decir, los prospectos. Entonces, vamos a ver, está muy bien que siga las fichas técnicas, pero el veterinario, como especialista y en el manejo de esos medicamentos en función de la enfermedad del animal, sabrá si al final tiene que poner la dosis que dice ahí en la ficha técnica, o tiene que poner una dosis que es 5 veces más, o ahí puede estar prescrita, digamos, para un animal determinado, un perro, y sin embargo también vale para un gato, o sea, el veterinario es el que tiene que tener la libertad de prescribir qué antibiótico, en este caso hablamos de antibiótico, es el mejor. Pues no se puede, usted tiene que seguir la ficha técnica, con lo cual, o sea, al final, pues claro, al final eso te obliga, que es lo malo de esto, te obliga a que apliques un determinado medicamento de acuerdo como está estipulado en ese Real Decreto. Si no funciona, utilizas otro, si no funciona, utilizas otro, y si no funciona, al final haces un antibiograma, pero bueno, es que esto es, o sea, es de locos. Y deduzco que cada antibiótico que se suministra y que no funciona y que obliga a suministrar otro más la prueba, lo paga el dueño del animal, ¿no? Claro, lo paga el dueño del animal, y lo que es más grave, en el objetivo de este Real Decreto 666, que ya se ha hecho famoso, en el objetivo está la reducción del uso de antibióticos para contribuir a la reducción de las multiresistencias en humanos, cosa que es absolutamente loable y que los veterinarios suscribimos desde el minuto 1 o antes. Pero claro, con este sistema que hemos dicho, si usted tiene que cambiar de antibiótico 2 o 3 veces, cada vez que utiliza un antibiótico que no sirve para nada, ¿qué está haciendo? Generando multiresistencias. Cada vez que un propietario de un animal va a una farmacia y le dice, oye, que esto es lo que traigo en la receta. Sí, pero aquí lo que hay, tú necesitas, por ejemplo, 10 comprimidos, y el envase que hay es un envase clínico que es de 100. El farmacéutico, ¿se tiene usted que llevar el de 100? Pues se lo lleva. Claro, se lo lleva, ¿y qué pasa? Una de dos, o le aplica a su libre albedrío el resto del envase, con lo cual crea un problema, y si no, pues lo puede tirar, con lo cual genera un problema de residuos. Es decir, y un sobrecoste inasumible para muchas economías. Claro. Y todo esto está pasando, ¿eh? O sea, no es que estemos diciendo que es que... No, esto está pasando en el día a día a muchos veterinarios. Pues mire, don Felipe, si le parece, es que claro, me hago la conclusión de que el trabajo de los veterinarios es particularmente meritorio y difícil, porque hasta donde yo sé, usted me corrige si me equivoco, que es el experto, los animales no hablan. Entonces, cuando tienen una dolencia, no lo pueden decir dónde le duele, que es una parte básica para diagnosticar una enfermedad. Entonces, los veterinarios tienen que tener muchísima intuición para poder diagnosticar, además de las pruebas clínicas, pero también por la observación del animal, ya que el animal no habla. Eso es muy complicado. Ustedes, además, atienden a varias especies
especies animales diferentes, no como los médicos de humana, que solo atienden a una especie, que es la nuestra. Correcto. Ustedes atienden gatos, perros, periquitos, iguanas, reptiles, lo que sea que tenga el dueño del animal, con lo cual son multiespecie. Y a pesar de todas esas dificultades intrínsecas que ustedes tienen, se añade esta burocracia absurda, que además entiendo yo que estaba pensada para animales de granja y no para animales de compañía, porque un animal que te vas a comer tiene sentido que esté controlado su medicación, pero un animal de compañía, lo digo por el tema. Pues con estos antecedentes que hemos visto, si le parece, nos vamos a ir al Centro Veterinario Ojana en Alcorcón, porque además de lo que está explicando don Felipe aquí, pues nos hemos ido in situ para comprobar cómo afecta a Pressvet al día a día de una clínica veterinaria. Así que nos vamos al Centro Veterinario Ojana en Alcorcón y allí su directora, la veterinaria Tania Oncins, también nos lo ha explicado de forma presencial. Lo vemos. Estamos en el Centro Veterinario Ojana, en Alcorcón. Nos hemos venido hasta aquí para preguntar a una veterinaria cómo afecta ese protocolo que ha aprobado el Gobierno de administración de antibióticos a los veterinarios. Nos acompaña la directora de la Clínica Veterinaria Ojana de Alcorcón, Tania Oncins. Tania, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿tú por qué no puedes administrar los antibióticos que consideres a un animal en función de su patología? ¿Qué problema hay? El problema es que el Gobierno nos ha provisto de una lista que se divide en 4 secciones, A, B, C y D, y tenemos que poner en primer lugar, aunque sepamos que no va a funcionar, el antibiótico que nos marca el Gobierno, en este caso la lista D. El problema es que los antibióticos no funcionan lo suficiente para determinadas enfermedades, que sabemos que hay resistencias, y aunque sepamos que no va a funcionar, tenemos que poner ese antibiótico en primera instancia. ¿Y qué riesgos entraña tener que actuar de esta manera para los propios animales? Tiempo de espera para el animal, puede acrecentarse la patología, puede hacerse más aguda e incluso costarle la vida, como ya ha pasado con una perrita en Galicia. Bueno, si ya de por sí es difícil el trabajo veterinario, porque tengo entendido que tenéis que tratar animales de diferentes especies, no solamente a una como los médicos de humana. Exacto. Además, vuestros pacientes nos dicen que os duele, lo que acrecienta todavía más la dificultad. Exacto. ¿Esto qué dificultades añadidas, este protocolo de antibióticos, qué dificultades añadidas supone para vuestro trabajo, que ya de por sí tenéis bastantes? Tenemos que explicarles a los dueños que el problema está en que no podemos utilizar los antibióticos que nosotros sabemos que van a funcionar, y decirles que tenemos que hacer pruebas, como se llama, cultivo y antibiograma, para demostrar ante una inspección que tenemos un patógeno que está provocando una infección respiratoria, una infección urinaria, la que sea, y a partir de ahí sale un antibiograma que nos dice y nos demuestra el antibiótico que nosotros ya sabíamos desde el primer momento por nuestra experiencia y por nuestro bagaje profesional. Eso se incrementa en el precio, que ya de por sí hay un IVA de un 21%, la medicina veterinaria es un lujo el tener un perro y un gato, y el problema es que si encima añadimos pruebas que son innecesarias, en la mayoría de los casos todavía se incrementa mucho más el coste, al cual no pueden hacer frente muchos propietarios. Por tanto, deduzco que esto también tiene perjuicios evidentes para los propietarios. El primero de ellos supongo que aumentará los costes, ¿no? Claro, y el problema es que mucha gente no puede enfrentar unos costes de una consulta, te inyecto un antibiótico que no funciona, que yo ya sé que no va a funcionar, un cultivo a los 5 o 6 días que ves que el animal no mejora, un antibiograma. Todo esto va increciendo e inflando la cuenta. El problema es que hay mucha gente que tiene que elegir entre ese mes si come o si trata al perro o al gato. Ese es el problema que tenemos. Bueno, yo supongo que esto también, no querría que pasara, lógicamente no os deseo a ti ni a ninguno de tus compañeros que os veáis en esa situación, pero hasta donde yo sé, para muchísimas personas, los animales, los gatos, los perros que tú atiendes aquí, son como su familia. Correcto. Ante esta imposibilidad de curar y de tratar correctamente a un animal y, por tanto, incluso de poner en riesgo su vida, me barrunto yo que a lo mejor algún dueño de alguno de los animales no lo entiende y eso podría llegar a poner en peligro vuestra propia integridad física. El problema es que hemos recibido incluso comentarios en las redes sociales diciendo que si un veterinario se niega a poner el antibiótico que su perro necesita, que les da igual las pruebas que hay que hacer, que nos enganchan por el cuello. El problema es que el señor del Ministerio de Agricultura no está a pie de clínica teniendo que soportar otras cosas, igual que hay otros propietarios que han sido súper comprensivos, les hemos pedido paciencia y han sido súper amables con nosotros. El problema está en que otros no lo van a entender tan bien, y por eso pedimos el apoyo de la gente en la manifestación del día 5 de marzo a las 10 de la mañana delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para pedir el que se nos reconozca que somos sanitarios, que nosotros
somos sanitarios, se nos reconoce como tal para prescribir antibióticos y para multarnos en el caso de que no prescribamos el que el gobierno nos manda, ¿de acuerdo? Pero no somos sanitarios y no se nos reconoce como a los médicos. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Has tenido ya algún problema con algún perro, con algún gato, por tener que trabajar bajo este protocolo burocrático y no en función de tu capacidad profesional, de tu experiencia y de tu preparación? Hace una semana, una perrita que vino con una infección de orina, yo ya sabía perfectamente cuál era la patología que tenía, porque es muy habitual, es muy común, igual que pasa en las mujeres, y yo sabía cuál era la bacteria que tenía, pero se lo expliqué a la dueña, tuve que darle un antibiótico que no le iba a funcionar, de hecho no le funcionó. Mandamos después el cultivo, el antibiograma que tomamos previamente a la administración de ese antibiótico, y a los 6 días llegó el cultivo del antibiograma diciendo la bacteria que yo ya le había dicho. La dueña tuvo que recorrerse 5 o 6 farmacias por Alcorcón. Del paquete que le vendieron, que le costó 150 euros, unido a consulta, el antibiótico que no funciona, cultivo, antibiograma, etc. Todo eso unido, y ahora de los 100 comprimidos que lleva la caja, la dueña ha empleado 20 comprimidos, se ha quedado con 80. ¿Eso es un uso racional de los antibióticos? ¿No sería más normal que yo pudiera dispensarle las pastillas justas y exactas que necesita para el tratamiento del animal y ya está? No que, porque esta persona es sensata, es enfermera, pero una persona que no tiene esa sensatez ve un perro con una patología parecida por el parque y dice: no te preocupes, que yo tengo un antibiótico que me dio mi veterinaria y al tuyo le va a ir fantástico, y se dedica a repartir antibiótico por el parque. Eso creo que no es un buen uso de los antibióticos, al contrario. Lo cual es lo contrario de lo que la ley presuntamente persigue, ¿no? Correcto. Tengo entendido que los veterinarios también hacéis una labor de monitorear la salud de los animales, porque de los animales pueden pasar enfermedades a los humanos. ¿Este protocolo puede poner en riesgo la salud humana? Por supuesto, porque el problema es que con todo este tipo de protocolos la gente va a dejar de tratar a los animales. Hay muchas enfermedades que se consideran zoonosis, como me decías antes, que es así, que se transmiten de los animales al hombre, y también en sentido contrario, pero es que ya existe un sistema de farmacovigilancia, y realmente si cualquier profesional, cualquier facultativo veterinario se excede en determinados tratamientos antibióticos porque se ve que produce muchísima cantidad de recetas, algo está pasando. Cuando no es un hospital con un volumen de trabajo donde llegan infecciones realmente graves, en un consultorio, en una clínica mediana, pequeña, eso lo puede ver un sistema de farmacovigilancia. Pero es que en Europa todos los veterinarios tienen el respaldo del gobierno para poder prescribir y dispensar los tratamientos completos para los animales, y además los únicos que están a la cola son Italia, que ya está cambiando eso, y en España, que lo que pretendemos es que se cambie el Real Decreto 1 de 2015, donde nos permitan dispensar. Nosotros no queremos competir con las farmacéuticas, queremos el que sea una dispensación normal y racional. Si son 7 días, 7 pastillas de antibióticos. Si son 15 días, 15 pastillas de antibióticos. Nosotros no ganamos dinero con los antibióticos. Quiero que se enteren muy bien los señores de la industria farmacéutica. Para nosotros, los ingresos por los antibióticos apenas rayan entre el 5 y el 7% de los ingresos de cualquier centro veterinario. Es que es el chocolate del loro, como se suele decir, no es nada. Y ya por último, desde tu experiencia, porque tú en tu clínica estáis tratando todos los días a muchos perros, a muchos gatos, ¿qué le dirías a los responsables políticos que pueden cambiar esto? Que se sienten con nosotros, con los especialistas, porque somos facultativos, y que nos pregunten cuáles son nuestros protocolos, tanto a nivel respiratorio como urinario, como genital, cualquier tipo de patología que englobe cualquier tipo de patógeno que sea una bacteria y que requiera de antibióticos. Que nos pregunten: señores, ¿cuáles son sus protocolos? ¿Cómo enfrentan ustedes una emergencia veterinaria por un mordisco, por una infección respiratoria, por cualquier cosa por el estilo que englobe una bacteria? Cuéntenos cuáles son. Han cogido el protocolo que tienen en granjas y lo han extrapolado a perros y gatos, que no tienen nada que ver, porque aquí no nos comemos a los perros y a los gatos. Es absurdo. Entonces, no se han sentado, sino que han legislado desde un despacho sin haber visto en ningún momento cómo trabajamos nosotros. Nosotros de primeras no mandamos un antibiótico, damos tiempo a que el organismo trabaje con su sistema inmunitario frente a una infección. Pero si tienes un perro con una infección de oídos, una infección respiratoria, una infección urogenital, tienes que ponerle antibiótico, pero no puedes estar jugando, entre comillas, con los dueños, haciéndoles que les pongas a su animal el fármaco que funciona, le cobres una prueba que es innecesaria porque en el 90% de los casos ya sabemos cuál es el patógeno, y después cobrar el antibiótico que sí que funciona. Por favor, un poco de seriedad. Pedimos que se nos deje trabajar y no se nos pongan trabas y se nos amenace con multas entre los 2.000 y el 1.200.000 euros. Ese es el problema que tenemos.
Pues veremos a ver en qué queda todo esto. Tania Oncins, directora de la clínica veterinaria, no, perdón, del Centro Veterinario Ojana de Alcorcón. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya han visto, gracias Tania Oncins por la entrevista que nos concediste en tu centro veterinario Ojana en Alcorcón y el tiempo que nos dedicaste, porque ha sido muy ilustrativo. Y también, como tenemos en antena al presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, don Felipe, no sé si quiere usted añadir algo a lo que ha dicho Tania Oncins. Bueno, la verdad es que nuestra compañera Tania lo ha hecho muy bien, yo creo que, porque claro, ella ha contado lo que pasa en el día a día, en ese caso en su casa, o sea que yo eso difícilmente lo puedo mejorar, pero sí quisiera decir que todo esto que está pasando aquí está pasando en España, pero no está pasando en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Polonia, ni en Dinamarca. Solo hay un país que está como nosotros, que está ahí intentando solucionar lo que es Italia, y nada más. Es decir, que esto es una imposición, así, una imposición no negociada, no trabajada con el sector, no se ha hablado con los veterinarios de verdad, de las clínicas o de los hospitales, que es con los que hay que hablar. Ellos dicen, pero ¿cómo habéis hecho esto? No, aquí tenemos veterinarios, pero tenéis veterinarios que de esto no saben, si es que no saben. A lo sumo, en esa dirección general, saben de lo de grandes animales, porque ellos llevan más años trabajando por razones de sanidad animal, pero de este tema, en lo de animales de compañía, cero. Así ha salido el producto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y ellos, claro, por otra parte, hay que reconocer, y esto es verdad, que en España, y es muy importante, se ha hecho una reducción del uso de antibióticos en los últimos 12 años del 56%, que es muchísimo, ¿eh? Pero eso no tiene nada que ver con Presvet, porque ellos dicen, es que gracias a Presvet se ha hecho esa reducción, estoy hablando de reducción de antibióticos en animales de abasto, en animales de renta. No es verdad, porque esa reducción se ha producido antes de sacar a la luz Presvet. Es decir, que mire usted que Presvet de momento no ha aportado nada, lo único que ha aportado es este desastre a los veterinarios y a los dueños de los animales. Don Felipe, discúlpeme, porque con esto último que me ha dicho usted se me ha adelantado un poco a esa pregunta, era lo que le quería trasladar, porque yo tengo entendido que según los datos que yo he mirado, si no estoy mal documentado, es que en España se ha reducido el uso de antibióticos en un 70%, son algunos datos que había leído yo, si no es así usted me corrige, para eso es el experto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene? Lógicamente, si ya se había conseguido una reducción en el uso abusivo de los antibióticos, ¿qué sentido tiene haber aprobado esto? Es que no lo puedo comprender. Bueno, ellos es lo que dicen es que esto va a contribuir a, digamos, una reducción mayor y además mantenida en el tiempo del uso de antibióticos. Pero si eso los veterinarios lo vamos a hacer, si los veterinarios somos los primeros interesados, los veterinarios, Tania lo ha dicho muy bien, ha dicho que nosotros no ganamos dinero con esto, que nosotros con esto lo que tenemos que hacer es curar los animales. El 5% de los ingresos de un centro veterinario son los antibióticos, decía la doctora Oncins. No, los antibióticos no. Los medicamentos, que los medicamentos, digamos que la variabilidad es mucho mayor, o sea, los antibióticos no es el porcentaje, pero es una cosa ridícula, o sea, que no nos marquen con esa historia porque por ahí no va eso, ¿eh? Esto va porque nosotros lo que queremos es tratar a los animales correctamente y no hay, con este sistema es imposible, como se está viendo. Entonces, esa reducción que se ha hecho de antibióticos lo ha hecho en este caso, los veterinarios de grandes animales con los ganaderos. No se ha hecho por Presvet, si Presvet ha entrado en vigor después. O sea que no hay una razón. Nosotros, si dice, oye, hay que tener un sistema, porque por otra parte, que no lo hemos comentado, conviene comentarlo, ya hay un sistema de notificación a Europa, a la Agencia Europea del Medicamento, de notificación de qué son los antibióticos que se usan en España. Hay un sistema que se llama USEAVED, que lo controla la Agencia Española del Medicamento y que se basa en los datos que aportan todos los centros que venden medicamentos al por mayor, como son las oficinas de farmacia, como son los centros comerciales, como son las agrupaciones ganaderas. Es decir, con eso se sabe la cantidad de antibióticos que se usan en España, perfectamente. Y esos datos son bastante buenos. Yo no tengo los datos ahora, pero son bastante buenos. Entonces, ¿para qué montamos otro sistema? Que por otra parte no está reconocido por la Agencia Europea del Medicamento. Este que hemos hablado, este USEAVED sí, pero el Presvet no está reconocido por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que esto es
un conjunto de cosas aquí que no están. Pues si le parece, vamos a abrir el capítulo de protestas que han desarrollado ustedes contra todo este despropósito, porque el pasado 5 de marzo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los veterinarios convocaron una manifestación para protestar contra todo este despropósito que estamos analizando, y en Periodista Digital nos acercamos hasta allí para recabar más opiniones de más veterinarios compañeros de don Felipe. Lo vemos. La ley lo que nos afecta es que pone en riesgo nuestro criterio clínico y por tanto la vida de los animales. Cuando nosotros recetamos un medicamento, o en este caso antibióticos, lo hacemos porque creemos que es lo que va a salvar al animal, no porque queramos lucrarnos ni mucho menos. Esta ley lo que hace es que nos restringe mucho el uso de muchos medicamentos y va a hacer que los que de verdad necesitan nuestros pacientes no podamos emplearlos, poniendo en peligro su vida. Claro, es que al final te toca decidir, porque tú tienes las armas para salvar a ese animal y te toca decidir entre tu economía y tu vida, porque realmente te abren un expediente, te ponen una multa, y salvar la vida de tu paciente para lo que has estudiado y lo que llevas años trabajando y luchando. Entonces al final es una lucha entre la moral y tu economía. Estamos pidiendo la derogación del Real Decreto 666/2023. Pues nos afecta en nuestro criterio clínico, bueno, primero a nosotros, en nuestro criterio clínico, que no lo respetan. Después de muchos años de experiencia, a los animales les va a afectar en que, como no podemos recetar los antibióticos que nosotros consideramos necesarios, pues al cliente le va a costar más y al animal va a tardar más en poder ser tratado. ¿Cómo valoras que tengan que ir los dueños de los animales a las farmacias a por cajas de 40 medicamentos cuando vosotros podéis dar las 5 o las 6 pastillas que necesite cada animal? Primero creo personalmente que es una manera de conseguir más dinero y aprovecharse del propietario, porque es un sinsentido. Y luego también creo que no tiene ningún tipo de control, porque una vez que el propietario tiene en casa la medicación, ¿quién evita que la pueda reutilizar sin pasar por la consulta del veterinario y tener una prescripción de un facultativo? Los veterinarios creemos que este Real Decreto lo ha hecho alguien que o no ha ejercido la clínica o no sabe realmente lo que se vive en el día a día y a pie de calle. No sabe lo que es una consulta, no sabe lo que es el propietario preocupado por su mascota y, por supuesto, no tienen en cuenta a nuestros compañeros de grandes animales para nada. Bueno, pues esos son algunos de los testimonios que recabamos el pasado 5 de marzo en esa manifestación frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Felipe, yo no sé si en el Gobierno ya les han hecho caso, les han llamado para reunirse o siguen haciendo el burro, y pasan en el Gobierno, lamentablemente, lógicamente la organización colegial veterinaria y algunas instituciones, por ejemplo nosotros, el Colegio de Veterinarios de Madrid, también nos hemos dirigido, bueno, a quien es el máximo responsable a nivel político, que es el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no?, al señor Planas. Y la respuesta no puede ser más frustrante, la respuesta es no les puedo recibir y esto lo va a gestionar la Dirección General competente. La Dirección General competente es la que ha hecho este desastre. Incompetente, más bien. Más bien incompetente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay hasta ahora. No ha habido, digamos, lo que es una reunión, vamos a llamar institucional, formal y tal, no ha habido, lo cual es incomprensible porque esto no es tan difícil de solucionar. Si esto se puede solucionar, esto puede el Ministerio dar una moratoria, por ejemplo, de unos meses, una moratoria de ese Real Decreto y negociar con el sector todo esto y una vez negociado, pues decir, oye, estamos de acuerdo, esto es razonable, se puede hacer, sí, bueno, pues adelante, no es tan complicado. Pero claro, aquí la impresión que da es que no hay idea de dar ni un mínimo paso atrás. Pero bueno, ¿a qué se debe esto? No lo entendemos, de verdad, no lo entendemos. Los veterinarios no lo entendemos, no entendemos a qué se debe esto. Si no estamos pidiendo nada especial, no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo... Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen hacer nuestro trabajo bien hecho, con las bases científicas que tenemos. Entonces, esto yo muchas veces, el ministro en el Senado, ante una pregunta creo que era del Grupo Popular, y dijo que como que nos quería mucho a los veterinarios, que éramos una profesión fantástica, con un gran conocimiento científico, y que la ley
la ley esta, el Real Decreto este, estaba para proteger a los veterinarios. Y yo la verdad es que le contesté y le dije, menos mal, señor ministro, menos mal que usted nos quiere y que ha hecho una ley para proteger a los veterinarios, porque si no, no sé qué haría, no lo sé, palabra gruesa habría que decir, ¿no? Pues mire, don Felipe, ahora que dice usted eso, me estoy acordando de un refrán que igual es aplicable al caso, que dice, ¿cuánto te quiero, perrico, pero pan poquico? Exacto, ¿no? exacto. Bueno, pues como no le hacen ni puñetero caso en el gobierno, visto lo visto, tengo entendido que ustedes van a hacer más manifestaciones el próximo 29 de abril frente al Congreso de los Diputados de 10 a 12. Sí, podemos confirmarlo. El día 29 de abril haremos una manifestación importante allí delante del Congreso de Diputados de 10 a 12. Es un día que está previsto que haya pleno. En definitiva, lo que queremos es que los señores diputados todos se enteren de qué problema tenemos los veterinarios. Porque esperamos contar, ya que el gobierno sigue en esta actitud, pues esperamos contar con el apoyo de muchos grupos políticos que entiendan De hecho, algunos ya están mostrando bastante interés, y a nivel de comunidades autónomas, en alguna comunidad autónoma se ha hecho incluso una PNL, una proposición no de ley. Por ejemplo, en Castilla y León se ha hecho una proposición no de ley. Creo que es en Valencia también se va a hacer algo. En Madrid vamos a tener una intervención en la Asamblea de Madrid dentro de unos días. Sí. Bueno, nosotros estamos, lógicamente, haciendo todo lo que podemos en distintos frentes, como es normal, ¿no? Y entonces, bueno, esa del Congreso tiene ese objetivo y, bueno, y esperemos que al final el gobierno... Es que es de verdad, me río porque es inaudito, o sea, pero vamos a ver, ¿qué le estamos pidiendo? Oiga, si lo único que le estamos pidiendo que una cosa, que usted ha hecho mal, que científicamente no es sostenible, que lo único que está haciendo es crear problemas a los veterinarios y a los dueños de las mascotas. Oiga, vamos a sentarnos y vamos a solucionar esto y ya está. No. Y que sepamos, ya ha muerto un perro por esto, sí, una perrita. Sí, bueno, y como se ha oído aquí, pues claro, aparte de esa perrita, pues hay problemas todos los días, claro, todos los días, es normal. Don Felipe, una otra cuestión que quiero trasladarle, porque claro, un veterinario que sufre una multa por no haber aplicado este modelo burocrático de Presvet, ¿qué puede hacer? Bueno, recurrir, claro, pero el problema es el siguiente. Si esas multas fueran a un veterinario por hacer una mala praxis profesional, es decir, porque ha hecho mal su trabajo, porque ha aplicado un medicamento que no se corresponde con lo que hay que hacer y pone en riesgo la vida del animal, cuestiones así, pues bueno, tendría un cierto sentido, pero si es que estas sanciones son porque no notifiques, que cualquiera puede notificar porque se le ha pasado, porque no tiene tiempo, es decir, no tiene ninguna razón de ser. Luego las sanciones, es verdad que las han rebajado un poco, pero no hay las sanciones al final, si tú cometes 2 incumplimientos, antes era 1, si ahora cometes 2 incumplimientos, se califica como falta leve, y al siguiente incumplimiento falta grave. Las faltas graves están ya, parece que son de 30.000 a 60.000 euros o algo así, o sea, son disparates, y la gente está realmente asustada, Claro, es que yo estoy... Sí, perdón. No, diga, perdón. No, simplemente que ¿qué puede hacer el veterinario? Pues claro, de momento, esta es otra. Lo que sí se nos ha dicho, esto es de palabra, al principio, cuando empezó esto, es, bueno, no preocuparse porque en este primer año no se va a sancionar. Eso lo ha dicho el representante del gobierno, del Ministerio de Agricultura. Hombre, decir eso es una osadía bastante gorda, porque quien tiene la capacidad de sancionar, el gobierno tiene la capacidad de legislar, que es lo que ha hecho, pero la capacidad de inspeccionar para sancionar es de las comunidades autónomas. Entonces, ¿han dicho las comunidades autónomas que no van a sancionar? Oiga, un poco de seriedad, ¿no? Claro, es que yo me estaba poniendo un poco en la piel de un veterinario, por ejemplo, al hilo de nuestra entrevistada, de Tania Oncins, la directora del Centro Veterinario Ojana de Alcorcón. Claro, yo cuando estuve allí me acuerdo que allí había una consulta de gatos y una consulta de perros. No desconozco los horarios de funcionamiento de la clínica, pero entiendo que entre la mañana y la tarde con una consulta de perros y una consulta de gatos es fácil poder llegar a atender al día, pasar consulta a 20 animales de cada una de las especies, 40 en total. Si de cada animal
al que se le han prescrito medicamentos hay que ir luego al presbet dichoso Hay a que ir. introducir Hay la que ir, cantidad hay que ir. burocrática. Hay que ir. ¿Qué pasa? ¿Que una veterinaria como nuestra invitada ya duerme en la clínica rellenando el presbet o esto cómo va? Pues esa es una de las quejas más grandes que hay de los veterinarios, que es que este sistema, dicen ellos, es insufrible. Es insufrible. O sea, yo no hay un solo veterinario, hablo con muchos, que me haya dicho, bueno, Felipe, esto con un cierto esfuerzo y tal, y un periodo de adaptación más o menos se puede llevar. Ninguno. Todos me han dicho, bueno, que esto es insufrible, que esto no, que no, pero porque se ha hecho al margen de ellos. Si es que el tema de la clínica, sobre todo de animales de compañía, es muy específica, tiene muchas particularidades. Si no lo conoces, pues pasa esto. Bueno, igual es igual de absurdo, estoy yo recordando, si mi memoria me falla, usted me corrige, es igual de absurdo que cuando se legisló que los ganaderos, cuando sacan a su ganado a pastorear, tienen que hacer un mapa digital de por dónde se va el ganado, y el ganadero pobre que sabe de animales pero no de dispositivos, tiene que estar ahí con el iPad diciendo a ver que si la oveja ha entrado en el prado o no ha entrado en el prado, pero esto qué tontería es, ¿no? Pues eso, una tontería. Sí. Y otra cosa que también quería someter a su consideración, porque esto de que, lo hemos comentado, usted ya ha aludido al tema, pero quería repasar un poco mejor, si le parece, esto de que los dueños de las mascotas tengan que ir a las farmacias a por los medicamentos y en lugar de que sea el veterinario el que si el perrete, el gatete tiene lo que sea, le da 5 pastillas después de la consulta y a correr, ahora hay que ir a la farmacia. En su opinión o por la intuición que usted pueda tener, ¿por qué narices han aprobado esto que se ve que es claramente perjudicial? Bueno, pues esta sí que es una política en este caso de España y en concreto de aquí del Ministerio de Agricultura. Es decir, esto se aparta, digamos, de cómo están llevándose las cosas en el resto de países de la Unión Europea. Es decir, nosotros hemos hecho un estudio de cómo está este tema en otros países y en todos los países, excepto Italia, realmente pueden dispensar los medicamentos necesarios para atender el tiempo que necesita un animal hasta su curación. Nada más. Nosotros no queremos vender en las clínicas veterinarias medicamentos. No queremos que nadie vaya con una receta y le vamos a dar el medicamento. Eso no va a ocurrir. O sea, nosotros lo que queremos es que nos dejen tratar a los animales. Punto. Pues ¿por qué? Pues porque España, digamos que tiene una tradición, esta es histórica, que tiene una tradición que el tema del medicamento, en general del medicamento, solo lo pueden manejar los farmacéuticos. Claro, esto es un error, nosotros no tenemos nada en contra de los farmacéuticos, al contrario, si ellos tienen además su espacio, porque como he dicho, que nosotros lo que queremos es tratar al animal cuando está enfermo, en el resto, pues nada, que vayan al farmacéutico, lógico, y además habrá muchos tratamientos para crónicos, habrá muchos establecimientos veterinarios que lleguen a un acuerdo con el farmacéutico de proximidad para que les suministre, por ejemplo, los antibióticos. O sea, que hay muchas cosas aquí de colaboración, pero lo que no puedes es que tú impongas que todo, que tú no puedes, lo único que tú puedes aplicar es el día que llega el animal, está enfermo, le pones una inyección o lo que sea, y eso es lo que puedes. El resto a la farmacia. A las farmacias no lo tienen, no, es difícil, muchas farmacias no quieren saber nada de este asunto, porque tampoco hay rentabilidad, si es que estamos hablando de cosas muy pequeñas desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces al final, pues ahí estamos. Con lo cual, es doblemente absurdo, porque además de que no se permite a los veterinarios suministrar el tratamiento una vez que se va a consulta, que el veterinario ha evaluado al animal, sabe lo que tiene, sabe las dosis que necesita de medicamento, en lugar de que se lo dé el propio veterinario, con este modelo entiendo que es el dueño de la mascota que tiene que ir a la farmacia, correcto, hasta encontrar una farmacia donde haya ese medicamento veterinario. Correcto, si lo hay. Y si lo hay, se lleva un bote de 200 cápsulas porque se vende a granel, por así decir, cuando el dueño necesita a lo mejor 5 pastillas, las otras 195 las vende por Wallapop a lo mejor, con lo cual vamos a tener un montón de gente de mercado negro de antibióticos comprando ahí, sin supervisión veterinaria, porque entiendo además que a lo mejor la gente no es experta en medicina. Entiendo que una persona que vende pastillas que le sobren del tratamiento que ha necesitado su perro o gato, a lo mejor el nombre es parecido de un medicamento con otro, se ponen ellos de acuerdo, no hay supervisión veterinaria y acabamos dándole un medicamento que no es el que necesita el propio animal, por evadir toda esta burocracia absurda, ¿no? Correcto, pero lo ha definido muy bien, perfecto. Es que es así, eso es lo que está ocurriendo ya.
Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias. Primero, la molestia digamos, a lo que es el responsable del animal de compañía, que tiene que ir a una farmacia, a otra, el farmacéutico, muchos. Estos son casos del día a día, de que le dicen, no se preocupe, que hoy no lo tengo, pero mañana sí lo tengo, por favor pase mañana, lo que sea. Y si el animal tiene una sepsis. Claro, pues si el animal necesita el tratamiento hoy, ¿qué hago? Pero eso está pasando. Segundo, que en muchos casos se le va a encarecer, por lo que ha dicho de que los envases que hay no son son envases clínicos que, claro, en un hospital veterinario o en una clínica veterinaria está muy bien porque usas la cantidad que necesitas para ese animal y el resto pues lo tienes allí y de esa manera es además mucho más económico, ¿no? Y lo que es peor de todo esto es que el mal uso de los antibióticos, eso sí genera multiresistencias, que justo es contra lo que queremos luchar. Pues hombre, vaya manera de querer luchar, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto todos los problemas que se están causando. Yo tengo un pálpito, pero claro, teniendo en cuenta que quien hizo la Ley de Bienestar Animal era un señor que ni era biólogo ni era veterinario, sino que tenía el muy loable título de Bellas Artes, que está fenomenal, pero que entiendo que no es el perfil para legislar sobre estas materias, pues yo entiendo que es todo una ley ideológica, que ustedes están siendo víctimas de toda esta porquería, con perdón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este es otro tema distinto a lo que hemos estado hablando. O sea, lo que pasa es que era para abrir boca de la Ley de Bienestar Animal. Bien, porque es que no quisiera mezclar, o sea, una cosa es el tema del medicamento, que es un tema importantísimo para nosotros, porque es el día a día, es la capacidad de curar a los animales o no, o mal curarlos. O sea, el tema de la Ley de Bienestar Animal, nosotros como profesión, claro, cuando esto se habló al principio, que se va a hacer una ley de bienestar animal, pues ¿qué vamos a decir como profesión? Pues nosotros, todo lo que vaya a favor del bienestar animal, pues vamos a digamos, a verlo bien, con buenos ojos. Presuntamente. Es normal, presuntamente. Claro, porque con el título, ¿quién va a estar en desacuerdo? Pero luego uno ve la ley, ¿no? Es verdad que desde el principio, desde los primeros borradores que se pusieron encima de la mesa a lo que salió, pues ya había mucha diferencia y había mejorado ostensiblemente. Ahora la propia ley plantea, digamos, el desarrollo reglamentario de muchas cuestiones, ¿no? Y en ese desarrollo reglamentario, pues la verdad es que nosotros tenemos que decir que el director general que hay ahora al frente es un hombre pues muy sensato, que está teniendo opinión, está tomando opinión de todas las partes que tienen que ver con este tema, de los animales y del bienestar, y en concreto con los veterinarios. La verdad es que él está haciendo un esfuerzo, yo creo que muy grande, de racionalizar ese asunto. Pues cuánto me alegro. Yo creo que sí. Claro, porque el anterior que hizo esta ley... No, es que no, este hombre, aparte que no sabía, es que no hablaba. Muy bien. Entonces, ¿no les atendió, que usted decir, cuando hizo? Bueno, hablamos con él, pero es que era un hombre que no hablaba casi, de pocas palabras. Y otro tema que quiero someter a su consideración, el tema del IVA veterinario al 21%. Yo entiendo, por ejemplo, ponerse Botox, creo recordar que el IVA estaba al 4% de esa intervención de ponerse uno Botox, pero curar a tu perro, a tu gato y que no se te muera, un 21% de IVA, encarecimiento de costes para los animales. ¿Para cuándo se van a conseguir bajarlo? A ver, la historia del IVA en los animales, sobre todo los animales de compañía, porque los animales, digamos, de abasto, los animales de renta sí tienen un IVA reducido, eso lo han tenido siempre, porque, bueno, pues como es un bien necesario, ¿no? El tema de los animales, hace años podía entenderse que el tener un animal de compañía era un artículo de lujo, porque es verdad que la mayoría de la población no tenía, y lo tenían, pues, o bien en el medio rural, o personas en el ámbito, digamos, urbano, que tenían, digamos, unas posibilidades económicas mayores. Pero eso ha cambiado tanto, que hoy el animal de compañía podríamos decir que es un bien necesario, yo diría imprescindible. Y si no, que le pregunten a las personas que viven solas, que le pregunten a los ancianos, que les pregunten a las personas que tienen algún tipo de problema, pues incluso a los niños, porque lo que está claro, los niños... En una ciudad no es como antes, que criábamos muchos en el medio rural. En una ciudad, el tener una convivencia con el perro, eso les ayuda mucho a socializar, les ayuda mucho. Las personas mayores, la soledad, pero oiga, si es que, vamos, habría que hacerles un homenaje a los animales de compañía. Es decir, por eso digo que es un bien necesario. Entonces, hombre, aplicarles un IVA de un 21 como si fuera un artículo de lujo, pues no parece lógico. A nosotros, como profesión, económicamente nos da igual, porque nos repercute. Claro, lo tenemos que repercutir, pero hombre, no nos da igual por los dueños de los animales. Claro, es que es clave eso. Por lo tanto, sí, lo estamos pidiendo y
Queremos que es de justicia, y cada vez más, ¿eh? Claro, porque a mí efectivamente, el título de la ley, Ley de Bienestar Animal, como siempre confundiendo intenciones con resultados, quien en su sano juicio va a estar en contra de que haya bienestar animal, pero cuando llega el momento de retratarse y de hacer cosas realmente eficaces por el bienestar animal, iba del 21%, porque debe ser que el perro o el gato que necesita atención veterinaria debe ser un lujo. No, ¿no? es así, esto no es así. Como he explicado, hoy los animales de compañía de verdad que son una herramienta utilísima al servicio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y si no, solo tenemos que dar una vueltecita así a la vista y pensar qué pasó en el COVID. ¿Cuántas personas de verdad salieron un poco de su aislamiento y de esa situación tan difícil y tan complicada que tuvimos todos, ¿no? Pero, y pues gracias a su animal, que podían sacarle a dar una vueltecita, que tal, si es que, entonces, grabar eso, pero oiga... Bueno, yo he visto... Y bueno, perdón, sí, no quiero decir otra cosa, que no la he dicho, claro, ojo, porque el 60% de las enfermedades transmisibles del hombre proceden de los animales. Es decir, que es más que importante tratar bien y con criterio científico a los animales, porque si no estamos poniendo en riesgo la salud de las personas. Eso es. Cuanto más incrementemos el IVA, bueno, pues más dificultades tendrán muchas personas, muchas familias, de mantener su animal de compañía. Correctamente supervisado por un veterinario, claro, y por tanto más riesgo de paso, claro, de enfermedades de animales a los humanos, porque ese animal no está correctamente supervisado por un veterinario, ¿no? Al hilo de lo que usted decía de la utilidad de tener mascotas, en redes sociales circulan vídeos, yo he visto muchos de ellos, de cómo, por ejemplo, lástima que no recuerdo en qué país ni dónde se hacía ese programa, donde, por ejemplo, para ayudar a la reinserción de los presos se les ofrecía la posibilidad de cuidar, de tener un gato en la prisión. Y entonces el preso que quería tener un gato y tener los beneficios de la compañía de ese animal tenía que ir consiguiendo determinados objetivos en cuanto a su reinserción, en cuanto a su mejora, en cuanto a su formación en prisión, para tener ese privilegio de tener un gato en prisión o tener compañía. También he visto yo vídeos en redes sociales de animales, de gatos o de perros que van a las residencias de mayores para hacerles compañía a nuestros mayores, y muchos ancianos recobran vida, mejoran mucho su estado de ánimo por el contacto con los animales. O sea que lo que decía usted, don Felipe, claro que los animales son importantes, y no solamente para aquellos que los tienen y que los aman, entre los cuales yo me incluyo, sino para que se vea la importancia de cara a las personas que nos vean, que no son muy de perros ni de gatos, pero que eso tiene una labor social importantísima, ¿no? Sí, eso, bueno, claro, hoy hay muchos estudios sobre ese asunto, ¿no? Es decir, las bondades que aportan, en este caso, los animales de compañía, pues se han usado, como dicen, residencias de mayores. Pues en residencias de mayores ves imágenes que cuando van, en fin, los tutores con los animales, que los pueden ver las personas mayores, los pueden tocar, pueden, digamos, de alguna manera percibir y transmitir esas sensaciones, ves que los cambia la cara, cambia la cara, o sea, de una cara probablemente de tristeza, de cierta edad, pasa una cara de casi felicidad. Sí, porque... claro, es que eso es así, sí. Pero incluso en hospitales, hay hospitales que nosotros, incluso el Colegio de Veterinarios de Madrid dio algún premio, hospitales que permitían que para los pacientes que estaban allí de larga estancia, si tenían animal de compañía, que lo pudieran llevar para tenerlos allí, y la gente mejora. Entonces, eso el 21%. Sí, y eso el 21%. Claro. Don Felipe, nos estamos quedando sin tiempo, lástima, porque la verdad es que yo personalmente estoy disfrutando de esta entrevista muchísimo, pero no quería dejar que se marchara usted sin trasladarle dos preguntas de la Ley de Bienestar Animal, que en su momento causó mucha chufla y mucho cachondeo, pero que también tiene su miga de maldad. Quería recabar su opinión y también preguntarle en qué estado está esto, ¿no? Porque una de las cosas que se habló mucho con la Ley de Bienestar Animal era el famoso curso para tener perro. No sé si nos puede informar de en qué ha quedado eso, y por cierto, yo siempre me preguntaba cuando he visto, oiga, ¿y si no lo apruebas, qué pasa? ¿Te quitan el perro o esto cómo va? Bueno, ese tema está sin desarrollar, porque ya he dicho que este director que está ahora al frente de esos temas, él está intentando hacer las cosas bien. Entonces ese tema que se tenga que haber desarrollado está sin desarrollar, no desconozco cuánto va a tardar, ¿no? Pero, hombre, nosotros los veterinarios esperamos que se haga algo
lo fundamental es que sea algo útil, que le sirva al dueño, no algo que sea puramente burocrático o administrativo. Y nosotros pues sí que hemos ofrecido, digamos, nuestra colaboración, tanto para el diseño de lo que se haga, como para luego en el proceso formativo. Pero, o sea que se hará. Yo sinceramente creo que si esto sigue al frente como está ahora, no se hará ninguna tontería. Sí, pues yo he conocido gente que no tenía perro, que empezó a tenerlo, o gato, que era neófito en la materia, que no sabía, sí, y lo que hacía era preguntar al veterinario. Y claro, con la ayuda de los veterinarios era como iba aprendiendo a cuidar a su perro, con lo cual me pregunto, ¿qué sentido tiene esto del curso para tener perros si ya se estaba solucionando bien de esta manera, ¿no? Bueno, que haya unas normas, vamos a decir, básicas, en lo que se refiere, pues, lo primero al compromiso. Cuando tú tienes un animal, hay un compromiso, ¿no? Hay mucha gente que coge un animal y tiene compromiso de aquella manera, ¿no? El cachorrito de Reyes, claro, el perro que se luego le abandono. verano. Entonces, lo primero es el compromiso, eso es lo fundamental, el compromiso. Y luego, pues, haber una serie de condiciones. A la hora de elegir un animal, no puedes hacer una elección así alegre. Si, pues voy a poner, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene, o yo, por ejemplo, tengo un piso de 30 metros, pues, hombre, no parece racional que meta un mastín, tendré que meter un perro, una raza pequeñita, ¿no? Entonces, o al revés, es decir, que eso hay distintos enfoques en función de las necesidades y de las posibilidades que cada uno tiene. El tema de alimentación, el tema de manejo, qué necesidades tiene el animal y cómo cumplir. O sea, esas normas que son, digamos, de tipo general, es lo que yo entiendo que debería tener ese curso, ¿no? Y ya por último, don Felipe, porque también se habló mucho de que había un listado de animales prohibidos, como por ejemplo las iguanas, sí, o como por ejemplo las cacatúas, creo recordar, o los loros, creo recordar, que tampoco. Al final, ¿en qué ha quedado eso? ¿Le han quitado esos animales a quienes los han tenido o los siguen teniendo? No. Ahí, vamos a ver. Eso, ahora, el tema está, es decir, ese tema de la ley no ha entrado en vigor porque ha pasado lo mismo, no se ha desarrollado el reglamento que defina lo que se denomina como lista positiva, que es lista positiva, que son todos aquellos animales exóticos que, digamos, pueden estar y no van a tener problemas. Entonces, ¿ahora qué hay? Pues ahora hay el cumplimiento de la ley en cada comunidad autónoma. No hay, la ley nacional en esto ahora no marca, o sea, está las comunidades, por ejemplo, por decir algo, en la Comunidad de Madrid, la ley que hay, lo que dice, por ejemplo, en el caso de las iguanas, es que iguanas de más de 2 kilos no se pueden tener, está prohibido. Bueno, pues eso es lo que hay ahora, no hay más. Entonces, hasta ahora, los animales que hay no tienen ningún tipo de problema, los que son legales, claro, si tú te traes una serpiente pitón de no sé qué, pues no le podrás tener, claro. Si la tienes ilegal. Entonces, eso es como está ahora. Bueno, eso es necesario, Eso es necesario, porque hay que clarificar todo ese mundo que, en fin, hay muchos animales ahí, muchos tipos de especies, y eso conviene clarificarlo y que esté claro qué es lo que se puede tener y qué no. Pues don Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias. Y seguiremos muy pendientes de todo esto. Muchas gracias y bueno, agradecemos de verdad que se nos haya dado la oportunidad con tanto tiempo de explicar bien este tema que, como he dicho al principio, pues es una cosa verdaderamente sin calificativo, ¿no? Pues para nosotros es un auténtico placer tenerles aquí porque valoramos y apreciamos el trabajo de los veterinarios, no solamente porque nos encanten los animales y porque ustedes atienden a los animales, sino porque también hacen ustedes una labor fundamental para proteger también la salud humana. Así que muchísimas gracias por su labor. Muchas gracias. Gracias, don Felipe. Gracias. Bueno, pues solo queda despedir el programa, pero antes quisiera recordarles una cosa importante. El próximo 29 de abril, frente al Congreso de los Diputados, de 10 a 12 de la mañana. Si usted tiene animal y se ve perjudicado por esto, tiene su mascota, le animamos a que vaya a apoyar a nuestros veterinarios. Y si no lo tiene, pero le preocupa también la salud humana, también le animamos a que vaya a esa concentración, a apoyar a los veterinarios, porque sin su trabajo no podríamos tener en buenas condiciones a nuestras mascotas y, por cierto, tampoco podríamos tener garantías de la carne que comemos, ya que los veterinarios también se aseguran de que los animales de abasto, los animales que comemos, estén en perfectas condiciones para que nosotros nos podamos alimentar. Nunca mejor dicho, esto ha sido Las Cosas del Comer. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.